Juan capítulo 21, versículo 1 al 7. El versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En griego bíblico, lege autois, valete eista dexiag mere tu ploiu, to diction, kai juresete Ebalon un, kai uketi auto helkisai ischion, apo tu plethu ton ichdion. En el versículo 6 observamos tres palabras. La primera palabra con el código Strong 906, válete. El verbo original es vallo. Es un verbo imperativo, aoristo, activo, segunda plural. Significa echar una vez por todas en forma activa la red a la derecha de la barca. Segunda palabra con el código Strong 3767, un. Es una conjunción. Significa entonces o por lo tanto. La tercera palabra con el código Strong 906, evalon. El verbo original es ballon. Es un verbo indicativo, aoristo activo, tercera plural. Significa la echaron en forma activa. A pesar de que Jesús resucitado había aparecido varias veces frente a sus discípulos, los discípulos seguían con la duda sin saber qué hacer. Simón Pedro decide volver a la vida anterior, a la cual antes de conocer a Jesús, volver a pescador como antes, a pescar continuamente en forma activa. En el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar continuamente en forma activa. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Los otros discípulos también siguieron a Pedro y volvieron a la vida anterior como pescadores. Y en esa noche no pescaron nada. Quizás Jesús estaba viendo a estos discípulos toda la noche, pero ellos no se dieron cuenta ni sabían realmente en forma activa desde el principio que era Jesús. En el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús, viéndolos y escuchando de ellos que no tienen nada, le dice que echan una vez por todas en forma activa la red a la derecha de la barca. Él le dijo, echad una vez por todas en forma activa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron en forma activa y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, dice en el versículo 6. Es una situación muy similar a la de otra vez, aquella noche cuando no tenían nada capturado. Jesús le dijo que echara la red en la profundidad y obedeciéndole a su palabra, capturaron mucho. Y luego ellos siguieron a Jesús dejando todo, la barca, la red, pescados recién capturados, su familia y su vida de pescadores. Y otra vez en esta noche Jesús dijo que echara la red a la derecha de la barca, no porque realmente los peces estaban en la derecha de la barca, sino porque el creador de los peces estaba dándoles la orden. El creador estaba ordenando a que se agruparan los peces para que sean capturados por la red de estos discípulos. Los peces obedecieron a su palabra y ellos también. Entonces obedecieron a su palabra y echaron la red en forma activa a la derecha de la barca, como dijo Jesús. Pero los discípulos no se dieron cuenta enseguida, pero Juan sí, y le dice a Pedro que ese es el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, dice en el versículo 7. Pedro,
al escuchar lo que dijo Juan, que era el Señor, se echó al mar. Quizás porque se dio cuenta de que Jesús estaba mirando a ellos que estaban pescando toda la noche, y que Pedro había vuelto a su vida anterior. Quizás porque estaba recordando de la misma situación en aquel que el Creador ordenó a los peces que se acercaran a la barca, y cuando echaron la red en la profundidad y ahora a la derecha de la barca, se llenó la barca con muchos peces. Allí donde conoció a Jesús y luego siguió a Jesús. O quizás porque se recordó lo que Jesús había dicho, que los haría pescadores de hombres y no más pescadores de peces, pero ahora han vuelto a ser pescadores de peces. En Mateo capítulo 4, versículos 19 a 20 dice, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y de inmediato ellos dejaron sus redes y los siguieron. Pedro no podía ver a Jesús ni mirar a sus rostros y se tuvo que echar al mar. ¿Cómo se encuentra y se siente ahora Pedro después de haber vivido con Jesús y ha visto a Jesús que ha resucitado y que tiene un llamado a ser pescador de hombres? La situación en que se encuentra ahora Pedro no estará reflejando nuestra vida actual. Cuando no tenemos la certeza de creer en Jesucristo, quien es nuestro Salvador, Señor y nuestro Dios, volvemos a la vida anterior, antes de conocer a Jesús. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven.